Bienvenidos profesor, compañeros y compañeras. Hoy con mi grupo les hablaremos sobre Claude Lévi-Strauss. Él fue un destacado antropólogo, filósofo y etnólogo francés que nació en Bruselas el 28 de noviembre de 1908 y murió el 31 de octubre del 2009. Estudió Derecho y Filosofía en la Sorbona, pero no continuó sus estudios de Derecho, solo los de Filosofía en 1931. Después de trabajar unos pocos años de docencia en enseñanza secundaria, aceptó una oferta de última hora para formar parte de la misión cultural francesa en Brasil, país al que sirvió como profesor visitante en la Universidad de Sao Paulo. Vivió en Brasil desde 1935 a 1939 y ahí obtuvo su primer trabajo de campo etnográfico dirigiendo exploraciones periódicas en el Mato Grosso y la selva tropical amazónica. Esta fue la experiencia que puso una base a su identidad como profesional de la antropología. También introdujo el enfoque estructuralista a las ciencias sociales y fue de hecho el fundador de la antropología estructural. Claude era de religión judía, por lo que durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, se vio obligado a exiliarse a Nueva York para huir de la ocupación nazi en Francia. Allí conoció a uno de los representantes más destacados de las ciencias sociales de la época, el fonólogo ruso Roman Jakobson, con el cual inició los principios de lo que llamará la antropología estructuralista, que será explicada más adelante. De esta forma, en la mitad del siglo XX, tuvo una fuerte influencia en las ciencias sociales, desarrollando así un método propio, como lo dije anteriormente, la antropología estructuralista. A raíz de este método, Lévi-Strauss modificó rotundamente las disciplinas de la etnología y de la antropología. Al volver a Francia en 1949, presentó su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco, lo que fue la primera aplicación de su nuevo método, la cual le aportó una notoriedad internacional dentro de la antropología. Presentó su método al público bajo la forma de una colección de una nueva mirada sobre un número muy grande de problemáticas antropológicas. Dada la importancia que se le dio a su obra dentro y fuera de la antropología, fue uno de los intelectuales más destacados y conocidos del siglo XX. Lévi-Strauss fue uno de los principales teóricos del estructuralismo. Su pensamiento sociológico debe mucho al marxismo y a la metodología lingüística. También es considerado un neokantiano, lo que significa que en sus obras y teorías hay una gran influencia de este. Tal influencia se basa en ver al mundo a través de categorías del pensamiento, o sea que se antepone la mente de la experiencia. Por lo tanto, también se le considera racionalista, puesto que habla sobre el estructuralismo, que es un esfuerzo lógico de la mente para entender y poner en estructura al mundo. ¿Cómo poner en estructura el pensamiento? A través de la lingüística estructural. En sus principales obras enlaza el estudio de los signos de la vida social con el de las sociedades primitivas. Su principal logro fue el de introducir el análisis estructural, en el cual Jacobson reamplia a Saussure y Strauss relea a Saussure a través de Jacobson, de lo cual rescata algunos principios de la lingüística estructural. 1. Idea de signos, entidad que consta de significado y significante, los cuales solo tienen valor en un sistema. 2. El valor racional de los signos. Un signo no tiene valor por sí mismo, sino que dentro de un sistema de oposición con otro signo. Y 3. De lo manifiesto a lo subyacente, que son postulados de Jacobson. Tanto la geología como el marxismo y el psicoanálisis comparten una cosa. Las cosas constan de estructuras y estas estructuras pueden ser descubiertas y analizadas en detalle. En las formaciones geológicas a través del estudio de los estratos y el análisis mineralógico. En el marxismo a través del estudio de las relaciones de clase y en el psicoanálisis a través de la terapia y la relación médico-paciente. El concepto de estructura quedó definitivamente arraigado en Strauss gracias a la gramática estructural de Saussure. La lingüística estructural no se queda en el significado de las palabras, sino que estudia cómo la mente ordena los significantes, que son las unidades mínimas del lenguaje. Del mismo modo que el lenguaje consta de unidades mínimas que, capa tras capa, como se mencionó antes en el ejemplo de la geología,
se ordenan según una serie de reglas para producir un significado. La cultura, que según Levi-Strauss es comunicación, también se constituye de unidades mínimas que se combinan según ciertas reglas en unidades mayores que forman un significado. O sea, descomponer la cultura en sus unidades básicas y comprender las reglas mediante las cuales se combinan es entender el significado de la cultura. Para Claude, las reglas por las que las unidades de la cultura se combinan es porque siguen las pautas que se encuentran en el cerebro humano. Expresado en términos más simples, las pautas de la cultura serían genéticas. Para merecer el nombre de estructura, los modelos deben satisfacer exclusivamente 4 condiciones. En primer lugar, una estructura presenta un carácter de sistema, que consiste en elementos tales que una modificación cualquiera en uno de ellos entraña una modificación en todos los demás. En segundo lugar, todo modelo pertenece a un grupo de transformaciones, cada una de las cuales corresponde a un modelo de la misma familia, de manera que el conjunto de estas transformaciones constituye un grupo de modelos. En tercer lugar, las propiedades antes indicadas permiten predecir de qué manera reaccionará el modelo en caso de que uno de sus elementos se modifique. Finalmente, y en cuarto lugar, el modelo debe ser construido de tal manera que su funcionamiento pueda dar cuenta de todos los hechos observados. La prohibición del incesto. Levi-Strauss comienza las estructuras elementales del parentesco en el año 1949, examinando la distinción entre naturaleza y cultura. ¿Dónde termina la naturaleza y comienza la cultura? Después de repasar los análisis de esta cuestión realizados por otros autores, concluye que ninguno de ellos permite establecer con claridad cómo se produce este paso de la naturaleza a la cultura, pero establece un doble criterio para su distinción: la norma y la universalidad. La prohibición del incesto que observa Claude posee ambas características, constituye una regla y tiene un carácter universal. Claude rechaza las teorías de los sociólogos predecesores sobre el origen de esta prohibición, tales como las razones eugenésicas de Morgan y Maynet, la repugnancia instintiva de Westermarck y Havelock Ellis, las reglas de exogamia de Messelena, Lubbock, Spencer y Durkheim. Para Levi, la prohibición del incesto es el vínculo entre la naturaleza y la cultura. Toma el concepto de intercambio de Marcel Mauss. En el Essai sur le don, en el año 1925, Mauss describe el intercambio de sociedades primitivas como una serie de donaciones recíprocas. El intercambio de estas sociedades no tiene solo un carácter económico, sino que también es un hecho social total, con un significado social, religioso, mágico, económico, utilitario, sentimental, jurídico, moral. Los derechos, los bienes y las personas circulan en el seno de estas sociedades mediante un mecanismo continuo de prestaciones y de contraprestaciones. Las sociedades primitivas se caracterizan, según Claude, por ser regímenes de producto escaso. En este tipo de sociedades, el grupo o la comunidad es quien regula la distribución de valores, tales como las mujeres o los alimentos, muchas veces de manera integrada. Las mujeres ocupan un papel fundamental en el sistema primitivo de valores, se considera de bienes escasos y esenciales en la vida del grupo. En este tipo de sociedades, asevera Claude, las mujeres no solo son importantes por el papel primordial que juegan en la reproducción, sino que también en la economía. Esto hace que todos los individuos quieran casarse, y la soltería y la orfandad constituyen situaciones de problemática en el grupo. Si el tabú del incesto no existiera, señala Levis, la familia ejercería un control monopolista de las mujeres en detrimento del grupo, algo que no sucede en realidad. El tabú del incesto impone una restricción, la renuncia a disponer de la madre y las hijas, a cambio de crear una situación mucho más ventajosa. Esto da la posibilidad de que todos los hombres del grupo puedan acceder a las demás mujeres. Las mujeres constituyen a un valor esencial para el grupo. De ahí este sea el que determine la relación matrimonial sea un asunto social y no individual. La prohibición del incesto inicia la organización de las relaciones sexuales, pero su regulación final va a depender netamente del grupo o la cultura. En este sentido, la poligamia, según Claude, no contradice la exigencia del reparto equitativo de las mujeres, sino la superposición de una regla de reparto social sobre otra, de la prohibición del incesto. La función de la prohibición del incesto no es solo restringir las relaciones matrimoniales dentro de una familia biológica, sino favorecer la exogamia, el matrimonio de los miembros en un grupo con los de otros. En último término, que la prohibición facilita es el intercambio de los grupos sociales. Ya.
Tal como se decía anteriormente, el tabú del incesto establece limitaciones en cuanto a las relaciones. Esto abre la posibilidad de buscar consortes fuera del grupo de parentesco con el propósito de lograr la reproducción de este. De acuerdo con Levi Strauss, la prohibición del incesto es un fenómeno universal que presiona a los grupos humanos a practicar la exogamia, que se entendía como el cruzamiento entre individuos no emparentados genéticamente, por lo que el Código Cultural define como prohibida la relación matrimonial con un hermano, padre, madre, entre otros. La teoría de la alianza, o también llamada teoría del intercambio generalizado, es el nombre dado en la antropología a un método estructuralista de análisis de las relaciones de parentesco. Esta teoría ha orientado gran parte de los trabajos de la antropología social francesa sobre el parentesco, sobre todo hasta la década de 1980, y tuvo un gran impacto en otros campos del análisis social como el psicoanálisis, la filosofía y la filosofía política. La teoría levi-straussiana de la alianza fue elaborada basándose en la evidencia etnográfica de sociedades no europeas, en las cuales se observaron fuertes vínculos de parentesco y afinidad. Esto fue lo que sirvió para dar origen al ordenamiento social de las reglas y prescripciones matrimoniales, que es especialmente válido para las sociedades simples, donde el linaje en muchas ocasiones define con quién se llevará a cabo la alianza matrimonial. Es por esto que esta alianza se constituye en una estrategia para establecer relaciones de colaboración entre linajes y familias. Desde ese punto de vista, entonces, podríamos decir que las bodas son vistas como un fenómeno colaborativo. Dicho esto, se entiende que uno de los propósitos de esta teoría es explicar la base de la sociedad humana. Este planteamiento se basa en la obra Tótem y Tabú, escrita en 1913 por Sigmund Freud. Como se ve en el dibujo, Levi Strauss introduce la noción del átomo del parentesco. El género masculino representado con el triángulo, mientras que el femenino se representa con el círculo. La descendencia de estos dos es lo que equivale al cuadrado. Para los partidarios de la teoría de la alianza, el lazo elemental del parentesco es el de la alianza entre un hombre y otro al que ha cedido los derechos sobre el poder reproductor de su propia hermana. El pensamiento salvaje. Levi Strauss dedica las 14 primeras páginas de su libro El pensamiento salvaje de 1962 a mostrar ejemplos de clasificaciones recopiladas principalmente en estudios etnosemánticos, de botánica, zoología y medicina, realizados en diversas sociedades. En su opinión, el objetivo de estas clasificaciones no es de orden utilitarista, sino intelectual, a saber, introducir orden en el mundo natural. Clasificar objetos, hacer taxonomías, es para Levi Strauss una de las formas básicas de conocer. O sea que Levi Strauss busca tener y conocer un orden en el mundo natural, además de ser capaz de diferenciar objetos para tener un mayor conocimiento y entendimiento de las cosas. Él decía que esta exigencia de orden se encuentra en la base del pensamiento que llamamos primitivo, pero solo por cuanto se encuentra en la base de todo pensamiento, pues enfocándolas desde las propiedades comunes como encontramos acceso más fácilmente a las formas de pensamiento que nos parecen muy extrañas. Levi Strauss intenta demostrar que el pensamiento primitivo es tan lógico como el nuestro, y que gran parte del pensamiento es desinteresado. Lo que impulsa el pensamiento primitivo es la voluntad del saber. Considera equivocadas las interpretaciones de la mentalidad primitiva ofrecida por Lévi-Bruhl y Malinowski en la Mentality Primitive de 1922. Lévi-Bruhl había sostenido que el pensamiento de los pueblos primitivos era prelógico y precientífico. Malinowski, por su parte, creía que el pensamiento de estos pueblos estaba regido por necesidades psicobiológicas. Lévi-Bruhl asume como Descartes y Locke la distinción entre cualidades primarias y subjetivas de las cosas y cualidades secundarias o subjetivas, y basa en ella buena parte de su argumentación. Describe a los primitivos como observadores incansables del mundo natural, que realizan exhaustivos inventarios naturales de las relaciones que observan entre las cosas para luego traspasarlas a ritos y ceremonias, creando de esta manera una especie de registro memorial de observaciones y reflexiones. Las clasificaciones de objetos que realizan los primitivos son en último término intentos de búsqueda que tienen las cosas más allá de la percepción subjetiva que los seres humanos tienen de ellas. No es de extrañar, por consiguiente, que algunos de estos ensayos ciertos no muestren aproximaciones a la realidad, aunque Levi Strauss reconoce que hay diferencia entre la precisión de los conocimientos de la ciencia moderna y el pensamiento mágico. El pensamiento mágico él se refería al pensamiento salvaje. La historia de la ciencia, según Levi Strauss, debería remontarse al Neolítico, un periodo en el que la humanidad creó la alfarería, el tejido, la agricultura y la ganadería. Todas estas técnicas fueron producto de la observación y el pensamiento humano. Detrás de estas innovaciones tecnológicas no una actitud utilitarista de los seres humanos,
sino a un afán desinteresado. A continuación, le presentaremos una noticia relacionada con los países donde el incesto no está penado por ley. Varias naciones desarrolladas no castigan el incesto, algo que los especialistas señalan como nocivo para la salud social, así como para la concepción humana. ¿Qué hay detrás de esa falta de sanciones y por qué esta práctica no es aceptada? Algunas de estas naciones no tienen normas que sancionen las relaciones sexuales entre dos adultos, lo que constituye el incesto. No obstante, en esos países sí hay leyes que persiguen las relaciones sexuales de un adulto con un familiar menor de edad, considerándolas violación. Algunos ejemplos. En España, el incesto no está considerado como delito, aunque no está permitido el matrimonio civil entre adultos con vínculo familiar hasta el tercer grado colateral. Esto significa que un tío o una tía no puede casarse con su sobrino o su sobrina. En cambio, en Portugal, el matrimonio está prohibido hasta el segundo grado colateral, es decir, los hermanos no pueden contraer matrimonio, pero sí los tíos con sus sobrinos. En Francia, la ley dice que el matrimonio puede ser autorizado por orden presidencial entre parientes políticos cuando haya fallecido la persona que formó la relación. En cambio, las legislaciones de Carolina del Norte y Virginia prohíben este tipo de relaciones y sancionan con cárcel a quienes participan de ellas, y la sanción puede llegar hasta los 10 años de cárcel. Australia es uno de los países con las sentencias más graves en este tipo de relaciones, donde una persona sentenciada puede pasar por más de 20 años en la cárcel. ¿Por qué no sancionarlo? El incesto es una práctica que se remonta a antiguas civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana, pero fue desde que se desarrolló el derecho romano que se comenzó a sancionar. Carlos Hueltia, maestro en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, explica que su persecución en las leyes cumple una función de proteger la organización familiar y su subsistencia como base de la sociedad. La prohibición del incesto permite el funcionamiento de esta organización, la familia, pues identifica claramente los roles que debe cumplir cada uno. Tal como mencionaba anteriormente mi compañera Sofía, depende del país en donde uno se encuentre si es penado o no el incesto. Como mencionaba Claude, en la estructura elemental del parentesco en el año 1949, depende netamente de la cultura en donde se haya criado la persona, si es que está permitido o no, pero ya depende del país en donde se encuentre si es penado o no por la ley. Como también fue mencionado anteriormente y relacionándolo con la teoría que él plantea, la práctica del incesto iría en contra de lo que Levi-Strauss hablaba, ya que él habla sobre un lazo con una persona ajena a lo que sería el grupo familiar para que haya esta colaboración entre familias que él observaba. Claro que si llevamos esto a la actualidad, los matrimonios no son en sí por una colaboración, sino que se unen por otros temas, pero siempre y cuando no sea como alguien familiar, porque ahí ya sería mal visto. Asimismo, esto tiene cualidades del pensamiento primitivo. Establece una continuidad con lo civilizado. Para Levi-Strauss, el individuo se relaciona con el entorno a través del pensamiento, no por instinto o necesidad. Por lo tanto, es imposible separar la naturaleza de la idea de cultura. Para él, todo es cultura.